buenas. Siguiendo con nuestra aventura del pensamiento, tenemos a nuestro siguiente personaje. Este personaje fue un filósofo español que, aparte de filósofo, fue escritor. Este filósofo se dice que pertenecía a la generación del 98. Su nombre es Miguel de Unamuno. Como le digo, es un filósofo y escritor español, perteneciente a la generación 98. Se dice que la generación 98 es el nombre con el que ha reunido tradicionalmente a un grupo de escritores, ensayistas y poetas españoles que se vieron profundamente afectados por la crisis moral, política y social desencadenada en España, precisamente por la derrota militar en la guerra hispano-estadounidense y la consiguiente pérdida de Puerto Rico, Guam, Cuba y las Filipinas. Esto fue en 1898. Eso es lo que se conoce como la generación 98, pertenecientes a la generación 98. Miguel de Unamuno, dentro de sus obras, cultivó gran cantidad de géneros, de géneros literarios, tales como novela, ensayo, teatro y poesía. O sea, realmente él fue un escritor y filósofo de novelas, ensayos, teatros y poesía. Miguel de Unamuno nace en Bilbao, España, en 1864 y muere en 1936 en Salamanca a los 72 años. O sea, nació en 1864. Fue un hombre muy influyente, muy inteligente, de mucha cultura. Fue nombrado rector por la Universidad de Salamanca por 3 veces, a partir de entre 1900 y la última en 1931, hasta que se dice que fue destituido el 22 de octubre de 1936, precisamente por orden de Franco, que Franco pues, fue el dictador español. Se dice que él fue el tercer hijo del matrimonio formado por Félix María de Unamuno, la raza, y su mamá fue María Salomé Crispina Hugo. Unamuno estudia en la Universidad de Madrid, precisamente Filosofía y Letras. A los 19 años de edad finaliza sus estudios, o sea, una edad muy joven, que era muy inteligente. A los 20 años obtiene su doctorado sobre la crítica del problema sobre el origen y prehistoria de la raza vasca. En el año de 1884, el 20 de junio, precisamente, obtiene su doctorado. Ese mismo año empieza a trabajar en un colegio como profesor de latín y psicología. El 31 de enero de 1891 se casa con Concha Lizárraga,
de la que estaba enamorado desde que era un niño, con quien tuvo 9 hijos. Y ese mismo año compite y obtiene una cátedra de griego en la Universidad de Salamanca. 9 años después, con solo 36 años de edad, es nombrado rector de la Universidad de Salamanca. En 1900, cargo que, como dijimos, ostentó por 3 veces. Los últimos años de su vida, de octubre a diciembre de 1936, los pasó bajo arresto domiciliario en su casa, en un estado de resignada desilusión, desesperación y soledad. Murió repentinamente en su domicilio la tarde del 31 de diciembre de 1936. En su funeral fue exaltado como un héroe. A su muerte, Antonio Machado, joven poeta español, escribió: señalemos hoy que Unamuno ha muerto repentinamente, como el que muere en la guerra. ¿Contra quién? Quizá contra sí mismo. ¿Acaso también, aunque muchos no lo crean, contra los hombres que han vendido España y traicionado a su pueblo? ¿Contra el pueblo mismo? No lo he creído nunca y no lo creeré jamás. Eso lo escribió el joven Machado. Unamuno fue un crítico en su país de la reforma agraria, la política religiosa, la clase política y el gobierno. Su gran obra se compone de novelas, escritos filosóficos, poesía y teatro. Entonces, como fue muy crítico, fue también muy perseguido. Por eso al final de su vida básicamente se la pasó prisionero en su casa. En sus obras se encuentran 87 cuentos y relatos. Entre los escritos filosóficos se encuentran todo lo que escribió del sentimiento trágico de la vida en 1912. En 1925 escribió La agonía del cristianismo. Entre sus obras poéticas se encuentran en 1907 Poesías, en 1911 Rosario de sonetos líricos, en 1920 escribió El Cristo de Velázquez, en 1923 Rimas de Dentro, en 1924 escribió Teresa, Rimas de un poeta desconocido, en 1928 Romancero del destierro, entre otras. Aparte, escribió algunas obras de teatro, como La Esfinge en 1898, La Venda en 1899, La princesa Doña Alhambra en 1909, La difunta en 1909 también, Fedra 1910, Soledad 1921, Sombra de sueños 1926, El otro en 1926 también, entre otras. Pues este fue más o menos la semblanza de
este escritor y filósofo español llamado Miguel de Unamuno. Muy bien. Bueno, continuamos con nuestro siguiente personaje. Este personaje, más que filósofo, fue escritor, pero más que filósofo fue matemático. Y a pesar de que fue matemático, o sea, descolló más por las matemáticas que por la filosofía. Recibió en 1950 el Premio Nobel de Literatura. Y en literatura, bueno, él es Russell Bertrand. Russell, dice, fue un filósofo, matemático, lógico y escritor británico, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1950. Es conocido por su influencia en la filosofía analítica. Nació el 18 de mayo de 1872 en Pershamdale, Orach, y muere el 2 de febrero de 1970. Su trabajo ha tenido una gran influencia en las matemáticas, lógica, teoría de conjuntos, filosofía del lenguaje, epistemología, que es la ciencia que estudia el conocimiento, la metafísica, que estudia la naturaleza, y la política. Russell fue hijo de John Russell, vizconde de Amberley, y de Catarina Louisa Stanley. Russell quedó huérfano a los 6 años, tras la muerte de su hermana y de su madre. Y finalmente, su padre, quien se dice que no se pudo recuperar de la pérdida de la esposa y la hija, y finalmente se dejó morir. Esto fue en el año de 1878. Russell y su hermano Frank se van con su abuelo, el Lord John, y su abuela Lady Russell, quien será la responsable de educarlo. Se dice que Russell era un niño tímido, retraído y solitario, y solía pasar mucho tiempo en la biblioteca de su abuelo. Al principio no fue al colegio, sino que fue educado por diferentes profesores, donde aprendió el francés y el alemán. A la edad de 11 años empezó a estudiar la geometría euclidiana, teniendo como profesor precisamente a su hermano Frank. Fue hasta el año de 1890 cuando Russell ingresa al Trinity College de Cambridge para estudiar precisamente matemáticas. Su examinador fue Alfred North Whitehead, con quien después escribiría en coautoría el famoso libro conocido como el título de Los Principia Mathematica, que fueron 3 libros. Entonces, este Whitehead dice que quedó tan impresionado con el joven Russell que lo recomienda ampliamente a la Sociedad de Discusión Intelectual llamada Los Apóstoles, que los Apóstoles era un grupo de jóvenes brillantes de Cambridge que se reunían para discutir
cualquier tema sin tabúes, en un ambiente intelectualmente estimulante y honesto. Finalmente, y después de muchos años de soledad, Russell pudo expresar sus opiniones e ideas a una serie de jóvenes inteligentes que no lo miraban con sospecha. Y poco a poco Russell perdió su rigidez y su timidez y se empezó a integrar entre sus alumnos. Russell concluyó sus estudios de matemáticas obteniendo un examen meritorio que lo colocó como séptimo Wrangler, una gran marca distintiva que era reconocida en el marco académico donde se movía. Durante su cuarto año en Cambridge, o sea, en 1894, cuando Russell estaba estudiando matemáticas, además estudió ciencias morales. Ciencias morales es lo que actualmente hoy es la filosofía. En esa misma época, Russell habría conocido y se habría enamorado de Alice Peirce Smith, una joven culta perteneciente a una familia estadounidense. Ella, a pesar de ser varios años mayor que él, lo había cautivado por su belleza, por sus convicciones, sus ideas y formas de ver el mundo. Russell y Alice Peirce se casaron el mismo año de la graduación de Russell y en 1900, junto con Whitehurst, escriben Los Principia Mathematicas, que es un conjunto de 3 libros con las bases de las matemáticas publicadas entre 1910 y 1913, que trata de deducir la mayor parte de los conocimientos matemáticos de la época a partir de un conjunto de principios o axiomas, que sería su obra cumbre. Las labores extraacadémicas de Russell le hicieron emprender numerosos viajes como filósofo a diferentes países, tales como a Alemania, fue 2 veces, Estados Unidos, Rusia, donde en 1920 inclusive se entrevistó con Lenin. En 1921 fue a China, donde permaneció cerca de un año, junto con Dora Blake. Dora Blake, que acabaría siendo su segunda esposa. Todos estos viajes se transformaron posteriormente en libros, artículos y conferencias. Con su segunda esposa, Dora Blake, de 1927 a 1932, establecieron una escuela infantil con la idea de que los niños no deberían seguir un sistema académico estricto. O sea, como quiere ser una academia o una escuela libre, por decirlo así. En 1936 celebró su tercer matrimonio con Patricia Spence y en 1938 fue llamado a la Universidad de Chicago
para dar conferencias de filosofía. Mas, sin embargo, en 1940 se le impidió impartir la asignatura de matemáticas que tenía asignada en la Universidad de Nueva York debido a sus opiniones de la vida sexual que tendría una nefasta influencia en sus alumnos. Y como dijimos, en 1950 recibe el Premio Nobel de Literatura en reconocimiento de sus variados y significativos escritos en los que defiende ideales humanos y la libertad del pensamiento. En 1952, a los 80 años, se unió en cuartas nupcias a Edith Finch, en brazos de quien moriría pacíficamente en 1970 a la edad de 97 años. Tras su muerte, el Trinity College de Cambridge, el que fue su segundo hogar, le rindió un homenaje. Hoy se puede leer en sus muros una placa conmemorativa en su memoria que dice: el tercer conde Russell, profesor de este colegio, fue particularmente famoso como escritor, intérprete de la lógica matemática. Abrumado por la amargura humana en edad avanzada, pero con el entusiasmo de un joven, se dedicó enteramente a la preservación de la paz entre las naciones, hasta que finalmente, distinguido con numerosos honores y con el respeto de todo el mundo, encontró descanso a sus esfuerzos en 1970 a los 97 años de edad. Placa conmemorativa en el Trinity College de Cambridge. Además, Russell fue el filósofo más influyente del siglo XX, considerado como uno de los fundadores de la filosofía analítica. Escribió una amplia gama de temas, desde los fundamentos de las matemáticas y la teoría de la relatividad, el matrimonio, los derechos de las mujeres y el pacifismo. Escribió Control de la natalidad, entre otras. Siempre en sus escritos hace gala de un magnífico estilo literario, plagado de ironías, sarcasmos y metáforas, que lo llevó a ganar el premio de literatura en 1950. Entre sus obras se encuentran Los principios de las matemáticas, escrito en 1903, Principia Matemática, escrito entre 1910, 1912 y 1913. En 1910 escribe Los elementos de la ética. En 1910 también escribe Los ensayos filosóficos. En 1912 escribe Los problemas de la filosofía. En 1918, Los caminos de la libertad. En 1918, el mismo año, Introducción a la filosofía matemática. En 1921, Análisis de la mente. En 1923,
El ABC de los átomos. En 1924, Cómo ser libre y feliz. En 1925, el ABC de la radioactividad, de la relatividad. En 1929, escribe Matrimonio y Moral. En 1930, La conquista de la felicidad. En 1942, Cómo convertirse en filósofo. En 1943, Cómo leer y entender la historia. En 1959, La evolución de mi pensamiento. Y por último, su autobiografía la escribe entre 1967 y 1969. Bueno, pues esta es la vida y obra de Russell, británico él, Russell Bertrand. Muy bien, bueno, fue el 14º personaje. Bueno, aquí le dejamos. Nos vemos en la próxima, en la aventura del pensamiento. Hasta luego.